Pues bienvenidos a una semana más del Poder de la Enseñanza. Muchas gracias por acompañarme. El día de hoy es un placer para mí estar con ustedes. Mi nombre es Omar, como siempre ya me conocen y obviamente transmitimos a través de estas clases a través de este canal de YouTube. De verdad que muchas gracias por suscribirse, muchas gracias por comentar. Para nosotros o para mí es un placer estar con ustedes a través de las escrituras y sobre todo saber de que el objetivo no solamente es brindar información, creo que ya muchos ya lo están entendiendo, sino brindarles alternativas para que puedan enseñar lo aprendido o ese conocimiento a los demás. Y obviamente todos podamos edificarnos en venir a Cristo, que ese es el objetivo. Siempre lo he repetido y lo repito porque es bueno conocer, es bueno aprender, pero si no lo transmitimos a los demás, si no ese conocimiento aprendido en una clase yo no lo comparto, ¿de qué sirve entonces aprender? ¿Mm? No, la idea, el objetivo es poder compartirlo. Lo poco que yo aprendo, si aprendí un alguito, pues lo comparto. Lo comparto para que todos nos podamos edificar. ¿Ok? Ese es el objetivo. Como saben, estamos estudiando lo que es el Antiguo Testamento y estamos en el 13 de julio, el 19 de julio, estamos en el manual Ven, sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Para los que se suscriben recientemente y nos siguen por primera vez, estamos estudiando un manual de la Iglesia. Se llama clase extra porque esta clase ya lo hemos dado hace 4 años. También puedes revisar una lección hace 4 años de nosotros, del canal, en la cual está en la parte inferior y te puedes conocer un poquito más de la clase. Esta semana nos corresponde lo que es Segundo de Reyes, que está en el Antiguo Testamento, del capítulo 16 al 25. Es bastante, ¿ah? Bastantes capítulos, pero bonita enseñanza, muy bonita enseñanza. Así que te invito para que te puedas sumergir conmigo en las escrituras y podamos aprender un poco más del Antiguo Testamento, un poderoso libro, ¿eh? Un bonito libro, el cual espero que les guste. En esta semana veremos lo que es el título que ha puesto el manual es En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Y ahí podemos ver una imagen del mismo manual de la iglesia en la cual podemos ver la diáspora. La diáspora es conocida para nosotros, ¿por qué? Porque es obviamente la salida del pueblo de Israel de Jerusalén. El pueblo de Israel sale con respecto o con derecho o con dirección a lo que es Babilonia, los pueblos del norte que los conquistaron, es decir, dejaron en ruinas lo que es la ciudad de Israel. En ruinas, se quedaron los más débiles, los ancianos, con todo el respeto de los ancianos, pero obviamente pues los ancianos no son los que producen en un país. Y eso también un ratito voy a hablar de eso, lo importante que es. Ok, eso es lo que veremos el día de hoy. Agradezco a todos los que se suscriben, de verdad sus comentarios para mí es un placer, un deleite verlos, escucharlos, hermanos, y muchas gracias por sus enseñanzas, porque eso me sirve para mis clases. De verdad que para mí es un placer, más que pagado, totalmente gratis las clases, lo pueden ver, visualizar y obviamente con sus comentarios para mí me nutre. También a los que siguen suscribiéndose en los diferentes canales como son TikTok, en Instagram, en Facebook también, todos en nombre del Poder de la Enseñanza, los cuales pueden ver algunos shorts, short quiere decir cortos en YouTube, también pueden ver acerca de en TikTok, pueden ver lo que es algunos versículos, algunas pequeñas historias y algunos comentarios de las autoridades generales. Así que de verdad que nosotros estamos muy felices, o yo estoy muy feliz por todas las suscripciones, por todos los comentarios y porque se están obviamente abriendo nuevas redes sociales para que ustedes lo puedan llegar. ¿Y por qué? Porque llega más gente. Que ese es el objetivo, llegar que con mucha gente lo conozca. Yo recibo comentarios en YouTube, los recibo en Instagram, los recibo en TikTok. Gracias, gracias. No me ponen hermano porque no saben quién soy, pero muchas gracias por su comentario, me ayudó y de verdad es un placer para mí. Es un placer porque sé que les puede ayudar en sus vidas. Y qué mejor que algo pues diario, conocer algo que me haga recordar a Cristo. Eso es muy bueno. Así que están cordialmente invitados. Vamos a entrar a la clase y para ello obviamente vamos a conocer que eh, hemos pasado lo que es del altar falso, estamos pasando, ¿se acuerdan que vimos la semana pasada? Al exilio, es decir, cuando Dios disciplina pero no abandona. Y esto, miren lo que ven en la imagen, quisiera comentar un poco
para poder entenderlo. Dios fue paciente con Israel. Con Israel, es decir, el reino del norte, y también con el reino del sur, con Judá, porque así se llamaba. Les advirtió, les llamó, les dio profetas, les dio oportunidades, les levantó reyes buenos, permitió reformas, escuchó sus oraciones, pero cuando el pueblo insistió en alejarse, vino el juicio. Pues ya no hay más que hacer. Sin embargo, aún en el exilio, Dios dejó una puerta abierta de esperanza. Las guías resaltan muy bien ese recorrido. Acaz no hizo lo recto delante de Jehová, Israel cayó por su rebelión, Ezequías confió en Dios, Manasés profundizó la idolatría, Josías respondió a la palabra y finalmente Jerusalén cayó. Aunque el libro termina con una pequeña señal de misericordia en medio del cautiverio. Ahora, para presentar esta clase, vamos a estudiar una de las partes más dolorosas y más espirituales del Antiguo Testamento. ¿Cuáles son? Segunda de Reyes, capítulos 16 al 25, la cual veremos el día de hoy. Aquí veremos el final del reino del norte, Israel, y el final del reino del sur, que es Judá. Veremos altares falsos, reyes confundidos, idolatría, orgullo, oración, la reforma, el juicio, la destrucción y el final, que es el exilio. Pero esta clase no es solamente historia antigua, mi amigo, es un espejo espiritual. Porque el problema de Israel y de Judá no empezó con los ejércitos enemigos, empezó mucho antes. Empezó cuando el corazón del pueblo dejó de escuchar a Dios. El enemigo no conquistó primero las murallas, sino conquistó primero el pecado, conquistó el corazón. Y eso es una enseñanza muy fuerte para nosotros, porque cuando el pecado conquista nuestro corazón, es complicado hacer algo. La caída externa muchas veces empieza con una rendición interna. Una vez más, la caída externa muchas veces empieza con una rendición interna. Aquí podemos ver pues al país, a la ciudad, al pueblo, a Israel en ruinas, obviamente abandonando. Qué triste. Después de haber tenido el hermoso templo de Salomón, con todo su oro, con todo su esplendor, ahora en ruinas. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Qué pasó con el templo? ¿Qué pasó con el arca? Todo perdido, todo destruido, todo conquistado. Lo dejaron en ruinas a Israel. Esto obviamente es algo trágico, algo triste. Triste para un pueblo creyente, ¿se acuerdan? Entonces uno se acuerda, me refiero, ¿se acuerdan cuando salió de Egipto? Salió con el afán de conquistar Israel, ya lo conquistó y miren cómo quedó, cómo terminó. Ahora, antes de entrar directamente a la clase, imaginemos el momento histórico. Israel ya no está en los días gloriosos de David y de Salomón. El reino se ha dividido. Al norte está Israel, con la capital en Samaria. Al sur está Judá, con su capital en Jerusalén. Y desde esa división, la historia del pueblo de Dios se vuelve una historia de advertencias. El Antiguo Testamento, este libro maravilloso, es para ir conociendo al Dios, que muchas veces se habla o menciona como un Dios duro, un Dios impaciente, pero vemos que Dios envía profetas. ¿Dónde está lo duro de Dios? ¿Dónde está el Dios impaciente? Si Él envía profetas para que ayude a su pueblo. Dios llama, Dios corrige, Dios espera. Dios no destruye de inmediato. Dios no actúa como un juez impaciente. No, bueno, ya, pum, vamos a destruirlo. No.
Siempre se ha demostrado a través de las escrituras cómo Dios es lo paciente, cómo es un Dios paciente. Al contrario, durante generaciones Jehová les ha dicho al pueblo, vuelvan, no sigan ese camino, no copien a las naciones, no se inclinen ante dioses falsos, no abandonen el pacto. Y eso es como vamos conociendo a Jehová, que es un Dios misericordioso. Pero el corazón humano tiene una capacidad muy peligrosa. ¿Por qué? Porque puede acostumbrarse a lo santo y perder el temor de Dios. Eso le pasó a Israel, eso le pasó a Judá. Y eso nos puede pasar también a nosotros, porque uno puede tener doctrina, escucha bien, uno puede tener la doctrina, las escrituras, los profetas, y puede tener templos, pero no podemos tener reverencia quizás. Uno puede tener religión, pero no tenemos obediencia a los mandamientos. Uno puede tener tradición espiritual, pero un corazón lejos de Dios. La clase de hoy, que comprende Segunda de Reyes del 16 al 25, nos muestra precisamente eso. ¿Qué ocurre cuando un pueblo conserva el nombre de Dios, pero empieza a vivir como si Dios no fuera el centro? Aquí aparecen dos grandes imperios. ¿Quiénes? Asiria y luego Babilonia. Ya no son los filisteos o demás pueblos, sino son imperios que han crecido, que son inmensos. Son países grandes que han conquistado muchos lugares. Pero escuchemos esto desde el principio. Asiria y Babilonia no son el verdadero problema. No, no lo son. Son instrumentos del juicio que manda Dios. El problema más profundo era el pecado persistente del pueblo, no los imperios. No culpemos, no echemos culpa a los demás, sino uno mismo tiene que ser consecuente con la vida que lleva. La pregunta de esta clase no es solamente ¿por qué cayó Israel? La pregunta es ¿qué señales aparecen antes de una caída espiritual? ¿Hay señales? Sí. ¿Cuáles son esas señales? La pregunta no es solamente por qué Judá terminó en el exilio. La pregunta es, ¿qué pasa cuando Dios habla una y otra vez y el corazón ya no quiere escuchar? Se rehúsa. A veces nos pasa lo mismo. Vemos en nuestras capillas, en nuestros barrios, en nuestras estacas, que ya estamos a punto de ser destruidos. ¿Tenemos asistencia? 30, 40, 50, 100, 120, 150. Ok, de ahí no pasan normalmente los barrios. Ok, bueno, está bien, ya, 150. Y uno dice, bien, estamos bien. Mi hermano, tenemos asistencia de 150 y el barrio tiene 500 de miembros. ¿Dónde están esos 350? La diferencia, 500 menos 150, 350. ¿Dónde están? La tercera parte. La tercera parte asiste. Muchas veces, ¿ah? Es más, a veces la cuarta parte asiste, la quinta parte asiste de un barrio. ¿Dónde están el resto? ¿Dónde están las dos terceras partes? ¿Dónde están las terceras partes? ¿Dónde? ¿Mm? ¿No estamos destruidos algo similar? ¿Cómo está mi fe? Y eso a veces yo digo, no, bromeo, sí, que de repente me inactivo, a veces voy, a veces no voy. Más aún complicamos al barrio. ¿Nos parecemos a ese pueblo? Entonces la pregunta es, ¿qué pasa cuando Dios habla una y otra vez y el corazón ya no quiere escuchar? Terrible. Empezamos la clase con el punto número 1. El punto número 1 llamaremos el rey Acaz, el cual son altares falsos. Ahora, esto lo veremos en Segunda de Reyes capítulo 16. Como saben, analizamos los capítulos y para ello la clase pasada vimos al rey del norte. Ahora nos trasladamos al sur.
a Jerusalén, donde estaba el templo, y vemos que Acaz era el rey de Judá. Te cuento un poco más para que conozcas y sepas. Judá todavía tenía Jerusalén, todavía tenía el templo, todavía tenía la historia de David, todavía tenía promesas, todavía tenía memoria espiritual. Pero Acaz hizo algo terrible. ¿Cuál es el problema? Fue a Damasco, vio un altar pagano, le gustó y mandó a hacer una copia para ponerla en Jerusalén. ¿Te imaginas este hombre? ¿Por qué tenemos esos líderes, verdad? Y eso lo podemos ver en Segunda de Reyes, capítulo 16, del versículo 10 al 15. Aquí hay una enseñanza poderosa. ¿Cuál es? Acaz no destruyó la religión de golpe. No, no lo destruye por ser el rey del pueblo, no lo destruye de frente. Fue astuto. ¿Qué hizo? La mezcló. En esto toma conciencia, toma cuidado y toma nota. Lo mezcló. Son formas de ir destruyendo la religión. No vino de golpe y dijo, ¿saben qué? A partir de mañana ya no se adora a Dios. No, sino mezcla la religión. Y de esa manera también se destruye la religión. Mezclándola de esa manera la gente lo va aceptando de a pocos y no dice nada. Eso ocurre cuando nosotros pensamos en la iglesia. Toma nota lo que te estoy diciendo. Mi hermano, en la iglesia no tenemos que pensar. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo está diciendo que no debemos pensar? Sí, mi hermano. Te lo repito nuevamente. En la iglesia no se va a pensar, sino se va a obedecer, a aceptar, a cumplir. No se va a pensar. Te pongo el ejemplo. Yo no voy a pensar y digo, estoy pensando que el domingo la reunión dura 2 horas. Según lo que yo pienso, me parece que es mucho. ¿Qué les parece si en 1 hora y media? ¿Qué opina? Deme sus opiniones, sus pensamientos. No, 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 no. Tú no vas a pensar. Eso es pensar. Yo pienso que las noches de hogar no se deben hacer ese día, sino otro día. Estoy llegando, sí, he llegado a la conclusión. Ey, eso es pensar. No, tú no pienses, ya está determinado. Ya está determinado pagar un diezmo, ya está determinado cumplir la palabra de sabiduría, etcétera, etcétera, y etcétera. ¿Se entiende? Tú no puedes ir a pensar. Porque yo también pienso. Y juntos pensamos y llegamos a un acuerdo. No, pues. Ya está determinadas las normas. No dijo, este rey no dijo ya no quiero templo. No dijo ya no quiero sacrificios. No dijo ya no quiero ningún altar. Lo que hizo fue más inteligente, muy astuto eso. Eso se llama astucia. Tomó el diseño de un altar extranjero y lo metió en el lugar donde debía estar la adoración verdadera. Imagínate. Es decir, poquito a poquito les engañó a los judíos. Ahora, sabiendo eso, vemos que en nuestra iglesia, hoy es por eso ello que la iglesia cuida muchísimo la doctrina. Yo lo he contado muchas veces en las clases. Por ejemplo, tu altar sacramental de todos los barrios, en todos los barrios, yo que conozco muchísimas capillas, he ido de diferentes países, se los digo, en todas es lo mismo. Una mesa rectangular, al lado izquierdo, al lado derecho, a veces, diferente, eso no varía. Tienen ahí unas bancas en la parte donde se puedan sentar para los que oran, en el otro lado donde están los supuestamente jóvenes para poder repartir. Mantel blanco, ponen sus charolas, lo que les llaman, para poner el pan, para poner el agua y un mantel cubierto. En ninguna iglesia tú vas a ir y no vas a encontrar candelabros. ¿Por qué no ponen velas? No. No, pero se vería más bonito. Yo pienso, no pienses. No, no se pone. Punto. Final. Está establecido un orden. Por eso se cuida la doctrina. ¿Por qué? Porque así empieza. Poco a poco se mezcla y viene la confusión. Muchas veces la apostasía no empieza cuando una persona dice ya no creo en Dios. A veces empieza cuando uno dice sí creo en Dios, pero voy a adorar a mi manera. Y eso es un problema. Voy a obedecer, pero solo en lo que me conviene. Voy a creer, pero sin arrepentirme. Voy a orar,
pero sin cambiar. Voy a mantener una apariencia espiritual, pero mi altar interior será copiado del mundo. Claro, no lo decimos, pero sí lo pensamos y lo hacemos. Mi hermano, el altar representa adoración, representa prioridad, representa aquello ante lo cual uno se inclina. Hoy no tenemos altares, como en esos tiempos, pero tenemos templos, tenemos la Santa Cena, tenemos la doctrina y no podemos cambiarla. Y la pregunta es, ¿qué altar yo estoy copiando del mundo? Porque uno puede copiar el altar del orgullo, el altar de la aprobación del mundo, el altar del dinero, el altar de la imagen, del control, de la comodidad o de la autosuficiencia. Y lo más triste es que este rey Acaz hizo esto dentro del espacio que debía pertenecer a Dios, es decir, dentro del mismo templo. Fue atroz lo que hizo este rey. Esto nos enseña que el peligro no es solo pecar afuera, el peligro es traer lo falso al lugar donde Dios debe reinar. Entonces aprendemos que una casa puede tener las escrituras, la Biblia, el libro de Mormón, pero también un altar de resentimiento. Una persona puede asistir a la iglesia, pero puede tener un altar secreto del orgullo. Una familia puede hablar de Dios, pero vivir alrededor del altar de la apariencia y odiando a la gente o a los vecinos. Es terrible. Eso nos enseña este rey Acaz. Mi amigo, cuando el altar se contamina, el corazón se desordena, porque se confunde. Entonces, ¿qué hago? Dice el corazón. El sentimiento o el espíritu dice, ¿qué hago? Se confunde. Y cuando el corazón se desordena por generaciones, llega un momento en que el reino ya no puede sostenerse. Por eso pasamos del altar copiado de Acaz a la caída de Israel. Y para ello, ese es el punto número 2. Israel cae. No era para menos el saber que iba a ocurrir con tanta apostasía que ya se estaba implementando en el sur y en el norte, pero ahora volveremos a hablar del norte. Estamos hablando ahora del sur, que hablamos ahorita pasamos al reino del norte. Así que estamos hablando del reino del Israel, el cual Israel había caminado por años en la idolatría. El reino del norte era más idólatra que el reino del sur. Desde el rey Jeroboam se había establecido un patrón también de apostasía. Ellos habían tenido becerros de oro, culto falso, sacerdocio falso, la adoración mezclada, es decir, era un caos. Y Segunda de Reyes, capítulo 17, explica por qué cayó Israel, el reino del norte. No cayó solamente porque el reino de Asiria era poderosa, cayó porque Israel se apartó de Jehová. No tenía nada que ver los otros países. El problema fue el mismo Israel. Para ello lo vemos en Segunda de Reyes capítulo 17 de los versículos 13 al 15. Ahí vemos algo doloroso. Dios les testificó por medio de profetas y videntes, dice el versículo 13. Dios les dijo que si se volvieran o que se volvieran de sus malos caminos. Siempre Dios ha estado atrás de su pueblo. Pero ellos no escucharon. Y esa frase es tremenda. El versículo 14 dice, no obedecieron. No es que Dios no les habló, ¿eh? No es que Dios no advirtió, no es que Dios no les dio tiempo, no es que Dios no envió mensajeros. El problema fue que el corazón se endureció, dice el versículo 14. Y aquí hay una enseñanza. La caída espiritual no siempre ocurre por falta de luz. Muchas veces ocurre por rechazar la luz que ya recibimos. Hay personas que dicen, Dios, háblame, pero Dios ya habló y no obedece. Otros dicen, Dios, muéstrame, pero Dios ya mostró, pero no quieren cambiar. Dios, dame una señal, pero Dios ya dio los mandamientos, las escrituras, los profetas, las advertencias, las impresiones del Espíritu, ha dado consejos, ha dado oportunidades. Es decir, Israel no cayó por ignorancia,
cayó por resistencia al pecado. Ahora, nosotros a veces también sabemos lo que debemos hacer, pero lo postergamos como Israel. Sabemos que debemos perdonar, pero esperamos. No sé qué esperamos. No, que pase el tiempo. Porque cura heridas el tiempo. No sé quién dijo eso. Sabemos que debemos arrepentirnos, pero lo dejamos para después. Sabemos que debemos orar más, pero lo reemplazamos con distracciones. Sabemos que debemos volver a Dios, pero seguimos negociando con aquello que nos aleja de Él. El exilio que sufre Israel, es decir, la salida, nos enseña que Dios es paciente, pero no es indiferente. Dios ama, pero también juzga. Dios espera, pero no aprueba el pecado. Dios llama, pero no fuerza el arrepentimiento. Gran enseñanza. Ahora, después de esta caída, uno pensaría que Judá, el reino del sur, aprendería la lección, porque ya lo estás viendo al reino del norte que está destruido. Uno pensaría que al ver caer a su hermano del norte, el reino del sur, Judá, diría, no podemos seguir ese camino. Y por un momento aparece una luz. Esa luz se llama Ezequías. Así se llama el rey. Llegamos al punto número 3, que llamaremos Ezequías confía. El tiempo avanza y después de tanta oscuridad aparece un rey, mi amigo, diferente. ¿Cómo se llama? Ezequías. Ezequías no fue perfecto, pero la escritura dice algo hermosísimo de él. Eso lo vemos en Segunda de Reyes, capítulo 18, ya estamos avanzando, los versículos 5 y 6. El texto dice que Ezequías confió en Jehová, Dios de Israel. Y no solamente confió emocionalmente, se mantuvo unido a Jehová y no se apartó de él, dice el versículo 6. Hermoso, no se apartó de él. Porque confiar en Dios no es solamente decir yo creo. Confiar en Dios es sostenerse en Él cuando hay presión. Confiar en Dios es obedecer cuando otros no obedecen. Y eso es difícil. Confiar en Dios es quitar ídolos, aunque otros los defiendan. ¿En cuántos hogares todavía hay ídolos? Ídolos de los abuelos o de los padres que no se pueden tocar. Es terrible. Confiar en Dios es decidir que Jehová será más importante que la cultura, la presión, la tradición, el miedo. A veces ni cuenta nos damos, pero nuestra cultura es de idolatría. Muchos bailes antiguos lo único que hacen es venerar ídolos. En algunos países las procesiones, por ejemplo, es parte de su cultura. ¿Y la procesión debería ser parte de mi cultura? Es la pregunta. En mi país, Perú, hay procesiones y es parte de la cultura. En octubre, procesión por todo lado. La pregunta es, ¿la procesión también debe ser parte de mi cultura, de mí solito? Si yo no creo en ello. Ahora, el rey Ezequías heredó un ambiente espiritual contaminado, pero no se excusó en su ambiente. Y esto es poderoso, porque muchas personas dicen, yo soy así por lo que viví, yo soy así por mi familia, yo soy así por mi pasado, yo soy así porque crecí rodeado de errores. Eso es verdad. El pasado influye y bastante, pero el pasado no tiene que gobernar para siempre. Es decir, en algún momento tengo que soltar la cadena y yo ser libre y yo tomar mi decisión. En mi casa bautizamos a los recién nacidos y terminamos en fiesta con borrachera. ¿Verdad que hemos escuchado eso muchas veces? ¿Yo también tengo que participar de eso solo para no ofender a mi familia? El rey Ezequías venía después del rey Acaz. Venía de una historia de altares falsos. Pero él decidió confiar, decidió ser diferente. Entonces la enseñanza es esta. Uno no escoge todo lo que recibe o lo que hereda, sino que puede escoger qué altar conservará en su corazón. Mi hermano, tú tal vez heredaste heridas,
Tú tal vez heredaste malos ejemplos de tu familia cercana. Tal vez creciste viendo frialdad espiritual porque así era tu familia. Tal vez viste contradicciones. Tal vez recibiste cargas que no buscaste. Pero en algún momento, como Ezequías, uno tiene que decir, yo no voy a repetir todo lo que recibí. Yo voy a volver a Jehová. Yo no puedo seguir con las falsas tradiciones de mi familia y costumbres. Ezequías no solamente creyó en su interior, sino que él actuó. Quitó los lugares altos, rompió ídolos y reformó, dice el versículo 4. Porque la verdadera fe no solo adorna el lenguaje, la verdadera fe limpia la casa como debe ser. La fe de Ezequías no se quedó en un ambiente tranquilo. Muy pronto vino una amenaza enorme, el imperio asiria, y el imperio que ya había destruido a Israel. Ahora ya venía al sur, venía contra Judá. Y ahí veremos si la confianza de Ezequías era solamente palabras o una fe real. Entonces llegamos al punto número 4. El punto número 4 es Ezequías ora y Dios lo libra. Esto es hermoso, porque vemos cómo un hombre se aferra a Dios y cómo Dios le responde. Veamos un poco de historia para entender. Sennacherib, miren el nombrecito, Sennacherib, rey de Asiria, ahora amenaza Jerusalén. ¿Y por qué? Porque ya había tomado Israel, es decir, el reino del norte ya le pertenecía, es decir, las 10 tribus perdidas ya se fueron. Ahora, el enemigo no solamente ataca militarmente, también ataca espiritualmente. Trata de destruir la confianza del pueblo. Y esto también aplica en la actualidad. Porque el enemigo no siempre empieza quitándote cosas. A veces empieza hablándote. ¿Y qué dice ahora en estos tiempos? Por ejemplo, ¿cómo habla? Te dice, Dios no te va a ayudar. Tu oración no sirve. Tu situación es imposible. Mira lo que les pasó a otros. No tiene salida. Dios ya no está contigo. Eso hizo Asiria con Judá. Usó el miedo, la intimidación y la burla. Pero el rey Ezequías de Jerusalén hizo algo hermoso. Tomó la carta de amenaza y la puso delante de Jehová. Y eso lo vemos que dice en 2 de Reyes 19, versículos del 14 al 19. Lo que hace el rey es profundo. Un hombre con una carta imposible, entrando a la presencia de Dios, dice el versículo 14. Ezequías no fingió que no tenía miedo, no negó el problema, no actuó como si Asiria no existiera, no dijo frases vacías. Él llevó la amenaza a Dios. Y eso es enseñanza. La fe no consiste en negar la realidad. La fe consiste en llevar la realidad delante de Dios. ¿Tienes problemas? No lo niegues. Trae los problemas a Dios, a tu Dios. Eso es lo que nos enseña Dios. Esas cartas eran profundas, las que expresa el rey Ezequías. Su corazón depende de Dios. Le dice, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos. Eso lo dice en el versículo 19. Y aprendemos que hay cartas que uno también recibe en la vida. Por ejemplo, ¿qué cartas? Una carta de una enfermedad, deudas, traición, un hijo lejos, un matrimonio herido o roto, un diagnóstico de una enfermedad, una pérdida de un ser querido, o una acusación de algo que yo no cometí, o una noche de angustia. Y uno no siempre puede cambiar las cartas. Pero mi hermano, no olvides que puedes decidir dónde poner esas cartas. Ezequías
la puso delante de Jehová. ¡Qué gran enseñanza! Es hermoso el Antiguo Testamento. Yo me deleito. ¿Por qué? Porque me enseña qué tengo que hacer yo. Luego Dios respondió, dice en Segunda de Reyes, versículo 19, Segunda de Reyes 19, versículo 35. Léelo y verás al Dios de guerra. ¿Te imaginas tener un Dios a tu lado y que haga lo que dice en el versículo 35? Esto es poderoso. A 185,000 asirios fueron muertos. ¿Tomaste nota? El pueblo está sitiado, Judá. Ezequías pone la carta delante de Jehová y adivina qué sucede. Dios se convierte en el mejor capitán de guerra. Sí, el versículo 35 dice que 185,000 a 185,000, sí, más de 100,000, casi 200,000 asirios fueron muertos. Este es todo un ejército. ¿Tú te imaginas matarlo en una noche? Esto es increíble. Dios defendió a Jerusalén. No porque el reino de Judá fuera fuerte, sino porque Dios es fiel a sus convenios o pactos. Esto es increíble, ¿verdad?, de creer. A veces, cuando tú lees el Antiguo Testamento, maravíllate de lo que dicen los milagros, lo que dicen las Escrituras, mi hermano. Porque al maravillarte estás aceptando a Dios. El mayor error del ser humano es leerlo y no creer que haya sucedido. Entonces, si tú no crees lo que dice el Antiguo Testamento, ¿cómo quieres que Dios actúe en tu vida con un milagro similar? Si tú no crees en esos milagros. Arrodillémonos y pidamos a Dios creer lo que dicen las Escrituras, porque al creer mi corazón se está poniendo listo y dispuesto a poder creer los milagros que Dios haga en mi vida. Dios defendió a Jerusalén. Aquí hay una enseñanza preciosa. Anótala. Lo que se pone en oración cambia de dueño. Tú lo pones, pero luego dejará de ser tuyo y pasará a manos celestiales. Mientras la carta estaba solo en manos del rey Ezequías, era una carga para él insoportable. Pero cuando la puso delante de Dios, la batalla ya no era solamente de Ezequías, era de Jehová, el Dios de Israel. Mi hermano, hay cosas en la vida que te están pasando porque todavía las estás cargando solo. Esas cosas que tienes en la vida, que las piensas solo, que las lloras solo, que las analizas solo, que las temes solo, que las peleas solo, es porque tú quieres, porque tienes que ponerlas delante de Dios. Ezequías nos enseña a extender la carta delante de Dios. Esto es poderoso. Si vas al templo y extiendes tu carta delante de Dios, ¿te imaginas lo que puede suceder? Ahora, estas cartas no son para manipular a Dios, no son para exigirle a Dios, sino para decir, Señor, esto es demasiado grande para mí, pero no es demasiado grande para ti. A mí me encanta esta parte de la historia porque si lo lees, puedes encontrar cosas bellas en las Escrituras. Disfrútalas, mi hermano. Pon tus cartas delante de Jehová. Si escuchas sonido un poco distorsionado, no es que mi voz o no es que el local, sino que donde yo estoy ahorita grabando, obviamente estoy bajo lluvia y bajo truenos y relámpagos, por si acaso. Hago una aclaración. Si lo escuchas, no lo puedo evitar, ¿verdad? Por más que esté un poco acústico, el lugar donde grabo, se escuchan pues los truenos, relámpagos, ¿verdad? Porque estamos con tormenta y lluvia, ¿ok? Pero todo tranquilo. Así que es normal en Houston que llueva, que truene y que suene. Pero creo que suena más porque está hermosa la clase también. La historia de Ezequías no termina solamente en victoria. Y esto es importante.
Porque a veces después de una gran liberación viene otra prueba más silenciosa, la prueba del orgullo. Así que pasaremos al siguiente punto. ¿Y cuál es el siguiente punto? El punto número 5. Ezequías, donde vemos la sanidad y el orgullo. Para ello entramos al capítulo 20 de Ezequías, perdón, de Segunda de Reyes. Siguiendo la historia, dice que este rey bueno, Ezequías, se enferma gravemente. Ya estamos en el capítulo 20. El profeta Isaías, toma nota, ya estamos con el profeta, con el gran profeta Isaías, que luego estudiaremos su libro. Aparece el gran profeta Isaías. Llega y le dice que ordene su casa porque va a morir. Ezequías ora, llora, ruega y Dios le concede más años de vida. Esto es impresionante. Él puede cambiar el curso de ello. Eso lo vemos en Segunda de Reyes capítulo 20, los versículos del 1 al 6. Esta parte es interesante porque nos muestra que Dios escucha, así como lo oyes. Y no solo escucha, sino que Dios ve lágrimas. Dios responde. Dios puede extender vida, mi amigo. Puede abrir puertas, dar misericordia, pero luego viene un giro peligroso. Sí, algo terrible. La historia dice que llegan mensajeros de Babilonia y Ezequías le muestra sus tesoros, su casa, sus riquezas, sus armas, dice el versículo 13. Les muestra todo, dice los versículos de Segunda de Reyes capítulo 20 del 13 o del 12 al 19. Aquí la amenaza ya no llegó como el reino de Asiria, con insultos y ejército. Ahora la amenaza llegó como Babilonia, con diplomacia y halagos. Es decir, cambia la forma como fue de Asiria. Aprendemos que no todas las pruebas llegan con rostro de enemigo. Aquí el enemigo llega diferente. Algunas pruebas, mi hermano, llegan con admiración. Algunas llegan con aplausos. Algunas llegan cuando todo está mejorando. Algunas llegan después de una oración contestada. Ezequías resistió bien la amenaza, pero no manejó bien la admiración. Y aprendemos que a veces sobrevivimos a la crisis, pero nos descuidamos en la bendición, y eso es un grave error. Ezequías, cuando estaba enfermo, oró. Cuando estaba amenazado, buscó a Dios. Pero cuando tuvo visitantes importantes, quiso mostrar su gloria, su ego. Y eso nos puede pasar. Uno ora cuando está desesperado, pero se olvida cuando está cómodo. Uno busca a Dios cuando no tiene respuestas, pero se distrae cuando todo mejora. Uno clama cuando está enfermo, pero cuando llega la sanidad, vuelve el orgullo. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué hago con lo que Dios me ha dado? ¿Lo uso para glorificar a Dios o para exhibirme? ¿Lo uso con humildad o con orgullo? ¿Mis bendiciones me acercan más a Dios o me hacen sentir autosuficiente? Ezequías fue un gran rey, pero esta escena nos recuerda que aún los buenos hombres necesitan cuidar su corazón hasta el final, así como oyes, hasta el final. Pobre Ezequías, porque se descuida al final de su vida. Él empezó bien, pero en su vejez cambia su vida. Después de Ezequías veremos otra historia, porque aparece una de las partes más tristes de toda la historia de Judá. Manasés. Es como si después de una luz intensa viniera una oscuridad profunda. Veamos este punto. Para ello llegamos a Segunda de Reyes capítulo 21, en el punto número 6. Manasés, idolatría profunda. Veamos la historia porque sigue avanzando. El rey Ezequías muere y su hijo Manasés es el que gobierna. Manasés fue hijo de Ezequías. Y aquí hay algo que duele. Un padre piadoso no garantiza
automáticamente un hijo obediente. Es decir, lo espiritual no se hereda. Uno puede ser muy devoto, pero los hijos no garantizan que lo sean. Su hijo Manasés reinó muchos años, pero su reinado fue espiritualmente malísimo, fue devastador. Y eso lo dice Segunda de Reyes, capítulo 21, del versículo 1 al 9. Este rey Manasés reconstruyó lo que su padre Ezequías había derribado. Es decir, ay, 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 qué terrible. Este rey Manasés levantó altares al dios Baal y su imagen de la diosa Acera. ¿Te imaginas? Todos los dioses paganos. Edificó altares en la casa de Jehová y practicó abominaciones e hizo errar al pueblo de Judá. ¿Y qué aprendemos? Lo que una generación derriba con arrepentimiento, como lo hizo su papá, otra puede reconstruirlo con indiferencia. Sí, a veces sucede. Por eso la fe no puede ser solamente de memoria. No basta decir mi papá creyó, no basta decir mi familia sirvió, mi papá leía las escrituras, mi papá fue misionero, mi mamá servía como años en la iglesia. No basta decir yo crecí escuchando a Dios, como siempre oímos. Yo desde niño oí a mis padres o yo vengo de una familia fiel. No, mi hermano, no es el pasado lo que nos va a salvar, es el presente. ¿Usted qué está haciendo? Cada generación tiene que decidir a qué Dios va a servir. Manasés tenía historia espiritual por su padre. Él tenía un templo. Manasés tenía la memoria de Ezequías. Pero eligió otro camino. Y lo más terrible es que metió idolatría en la casa de Jehová. Esto fue fatal. Fue un gravísimo pecado, gravísimo error. Y esto nos recuerda algo, que el pecado no siempre se queda afuera. Si uno no lo enfrenta, el pecado avanza. Primero pide un rincón, luego pide una habitación, luego quiere gobernar la casa. Mucho cuidado. Así pasa en el corazón. Tengamos cuidado porque un resentimiento no tratado puede terminar gobernando el alma. Una mentira pequeña puede convertirse en estilo de vida. Una concesión secreta puede abrir una puerta enorme. Una distracción espiritual puede terminar apagando el espíritu. Manasés nos enseña que nadie cae de golpe hasta lo más profundo sin haber ignorado muchas advertencias antes. Y Manasés esas advertencias las ignoró. Ahora, no todo es malo y grave, porque podemos mencionar algo importante. En Segunda de Crónicas se dice que Manasés, en su aflicción, se humilló y buscó a Jehová. Y este libro de Segunda de Reyes enfatiza el daño nacional. El libro de Crónicas muestra su arrepentimiento personal. Eso nos deja una enseñanza doble. El arrepentimiento puede alcanzar a una persona, pero las consecuencias de años de pecado pueden seguir afectando a otros. Tengamos cuidado. Hay pecados que Dios perdona, pero aún así dejan cicatrices o consecuencias. Está fuerte la lluvia, está fuerte las tormentas, se escucha, de verdad que aquí se escucha fuertísimo. No sé cómo se escuchará en el audio, pero aquí se escucha fuerte. Pero bueno, la clase está bonita. De joven, por ejemplo, yo puedo decir, no medí las consecuencias y viví la vida loca. De adulto va a ser complicado que pueda tener una vida en calma y con paz. De joven vivía en bares, discotecas. De adulto habrá que rogar no tener problemas del alcohol, no tener consecuencias de esa vida desenfrenada. De esta historia aprendemos que hay decisiones que Dios puede redimir, puede perdonar, pero no siempre borrar inmediatamente las consecuencias. Por eso de este capítulo y de esta historia aprendemos que no conviene
jugar con el pecado. Ahora, después de Manasés y Amón, uno pensaría que ya no hay esperanza, pero de pronto aparece un niño como rey, así como lo escuchas. Un niño, un joven que encuentra algo que había sido olvidado, el libro de la ley. Y allí empieza una reforma. Llegamos al punto número 7, que veremos que se llama Josías y el libro. Avanza la historia y Manasés muere. Y luego sigue su hijo Amón en su mismo camino, pero no dura mucho y lo matan. Luego llega el reinado su hijo Josías en el capítulo 22 de Segunda de Reyes. Josías llega al trono siendo muy joven y mientras reparan la casa de Jehová, encuentran el libro de la ley, dice el versículo 8. Esta escena es impresionante. El libro estaba en el templo, pero olvidado. Esto es para no creer, ¿eh? El libro olvidado. Es decir, la palabra estaba cerca, pero no estaba gobernando. La palabra estaba guardada. Estaba en el lugar religioso, pero no en el corazón del pueblo. Y lo peor, estaba disponible, pero descuidada. Y cuando Josías escucha la palabra, rasga sus vestidos, dice el versículo 11. ¿Por qué? Porque entendió algo. Nos hemos alejado de Dios. Esa es una de las señales más hermosas de un corazón sensible, cuando la palabra todavía puede quebrantarlo. El rey estaba alejado, pero menos mal su corazón estaba sensible. Sin embargo, vemos ahora que hay personas que escuchan la palabra y se justifican. Otros escuchan y se molestan. Otros escuchan y piensan en alguien más. Pero el rey Josías escuchó y se humilló. La pregunta para nosotros es, ¿qué hace la palabra de Dios en mí? Una pregunta que debemos responder a solas es, ¿las escrituras qué hacen en mi vida? ¿Me corrigen todavía? ¿Me confronta todavía? ¿Me despierta mi espíritu? Es decir, ¿siento algo o ya no? ¿Me incomoda lo santo que encuentro todavía? ¿O ya me acostumbré a oírla y sin obedecerla? ¿O ya para mí es común y me da igual? El rey Josías no dijo, oh, qué bonito mensaje. Josías no dijo, oh, interesante estudio. Josías no dijo, esto puede servir para otros, sino que Josías dijo, estamos mal delante de Dios, en el versículo 13. Dice, la ira de Jehová se ha encendido contra nosotros por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro. Y luego Josías actuó en el capítulo 23, que se mencionan los cambios que hizo. Quitó ídolos, limpió, restauró la Pascua, dice el versículo 22, y renovó el pacto. Y en Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 25, el versículo dice que no hubo otro rey como él, que se convirtiera a Jehová con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Qué bonito que se diga eso de un hombre, qué bonito que se diga eso de uno, qué bonito que se mencione en tus generaciones que fuiste un hombre o una mujer fiel a Jehová, fiel a Dios y seguir a Jesucristo. El versículo también dice una frase hermosa, con todo su corazón se convirtió. Josías nos enseña que un testimonio fuerte no empieza con emoción, sino que empieza cuando la palabra vuelve a tener autoridad. No es testimonio si solo lloramos, pero no cambiamos. No es testimonio si cantamos, pero no obedecemos. No es testimonio si nos emocionamos, pero conservamos ídolo y no los eliminamos. No es un testimonio si hablamos de Dios, pero seguimos viviendo igual. Testimonio es volver a colocar a Dios en el centro. Y Josías lo hizo. Ahora, la reforma de Josías, aunque fue hermosa y bonita, no cambió completamente el curso nacional del pueblo. Después de él, Judá
volvió a caer. Y llegamos al final más doloroso. Jerusalén destruida, el templo quemado y el pueblo llevado a Babilonia. Es decir, el reino del norte, que fue Israel, ya había sido llevado. Y no se aprendió nada de esa destrucción que tuvieron los vecinos del norte. Ahora llegamos al punto 8, que llamaremos el exilio y la esperanza. Mi hermano, aquí llegamos al momento más triste. Después el rey Josías va a la guerra y muere, y le sucede su hijo, y luego hay varias sucesiones, y todas las sucesiones hacían lo malo ante los ojos de Jehová. Es decir, el pueblo no se había convertido. ¿Y qué sucede? Vemos que el Señor es un Dios de misericordia y de paciencia, pero hasta cuando iba a tolerar tanto a su pueblo, creo que el tiempo ya llegó al límite. La gran Jerusalén cae, el templo es quemado, los muros son destruidos, los utensilios son llevados, la ciudad de David queda humillada, el pueblo va al exilio. Si no entiendes qué es exilio, que lo estoy repitiendo, te explico. Es cuando te sacan de tu país y te llevan a otro, pero preso. Ahora, el exilio puede ser voluntario o a la fuerza. En este caso, con el pueblo de Israel, fue a la fuerza. Y eso lo vemos en Segunda de Reyes, capítulo 24, los versículos 3 y 4. Judá no cayó por accidente, mi hermano. Estos versículos dicen que esto vino por causa de los pecados acumulados, especialmente por lo que Manasés había hecho. Es decir, que está pendiente su destrucción. Aquí hago un break, o hago un parte, un corte, un pare, para explicar algo que no debemos dejar pasar por alto. Y eso está en Segunda de Reyes capítulo 24, el versículo 17, donde habla que el rey de Babilonia puso como rey a Matanías y le cambia a Matanías por el nombre de Sedequías. Eso lo dice Segunda de Reyes capítulo 24, versículo 17, que está aquí. No lo estoy marcando por una razón, que no es parte de la clase, pero ahorita me vas a entender. Aquí está el nombre del rey, Sedequías. Y aquí inicia una nueva historia. Nada más y nada menos que Lehi, el primer profeta del libro de Mormón, que vivió en Jerusalén durante el primer año del reinado de Sedequías, dice el libro de Mormón. El Señor le advirtió a Lehi que huyera de Jerusalén con su familia, antes de que la ciudad fuera destruida. Luego el Señor los condujo a la tierra prometida en el hemisferio occidental. Es en este momento donde Lehi sale con su familia a la tierra prometida. En un par de años estudiaremos otra vez el libro de Mormón. Pero es en este momento, sí, donde está a punto de ser destruido, está siendo ya destruido la ciudad de Jerusalén, abunda en el pecado. Lehi y su familia salen al desierto con destino a la tierra prometida. Y obviamente el inicio de una nueva generación, una nueva civilización y el inicio de un nuevo libro que es el libro de Mormón. Para los que no conocen, para los miembros de la iglesia que ya conocemos, es en este momento. Luego menciona, volviendo a la clase, en Segunda de Reyes capítulo 25, versículos del 8 al 12, que es el día en que parecía que todo había terminado. La ciudad santa es destruida, el templo es quemado, el rey es vencido, el pueblo es cautivo, la tierra herida, había llegado el fin de un pueblo. Se dice que salen todos, sacan a los más jóvenes, sacan a los más inteligentes, sacan a los niños, sacan a las personas que pueden trabajar. Se quedan los ancianos, se quedan las personas obviamente que no aportan a una ciudad, que sí necesitan cuidado.
esa gente no se llevan a los mejores. Y esto aquí a otro corte. Si en un país, y eso lo puedes ver si tú te metes un poco, si te introduces un poco a la informática o a la modernidad, puedes ver los países, muchos países ahorita están sufriendo por el control de la natalidad. Es decir, no hay nacimientos en su país. ¿Qué sucede cuando no hay nacimientos en un país? Obviamente que no hay nueva generación. ¿Qué indica eso? Que el pueblo se envejece. Al envejecerse, el pueblo se vuelve viejo, el país se vuelve viejo. Es decir, no hay gente joven, no hay niños, no hay futuro. Es decir, no pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque la mano joven es la gente trabajadora, es la gente que hace las casas, que construye las autopistas. ¿Quién lo va a hacer? Eso no lo hace un anciano. Se necesita gente joven. Si un país controla el control de la natalidad, como muchos países lo están teniendo y están teniendo problemas con ello, obviamente que se va a envejecer. Ejemplo, en China pusieron el control de la natalidad, donde no se podía permitir tener 3, 4 hijos porque tienen una población inmensa. Ahora, obviamente, ya los chinos no quieren tener hijos. El gobierno está incentivando para poder tener hijos, pero ya los chinos dijeron, no, no me sale muy caro, es complicado, es muy difícil, mejor no tenemos hijos. Y así hay muchos países. ¿Qué va a suceder con el tiempo? Que obviamente la generación avanza, el pueblo se va a seguir envejeciendo. Entonces de aquí a unos años van a tener muchos ancianos y no hay jóvenes. Y eso es grave en un país. Eso es grave. Así lo dejaron a Israel. Te pongo ese ejemplo para entenderlo. Así lo dejaron. Qué terrible, ¿verdad? ¿Cómo vas a salir adelante si te dejan todas las personas que obviamente no producen un país? Las promesas aparentemente en ruinas. Y aquí tenemos que hablar con mucho cuidado y mucha reverencia. Porque hay momentos en la vida de uno donde uno siente que también está viendo humo sobre Jerusalén. Es decir, que nuestras vidas también se parecen a Jerusalén. ¿Y cuándo? Por ejemplo, una familia quebrada, una familia que ha tenido problemas, una familia debilitada, una promesa que parece enterrada, un hijo que la familia hace planes para que vaya a la misión y de pronto no quiere ir. Llega el momento de prepararse o hacer los papeles y no quiere. ¿Qué haces ahí? Una relación destruida donde los hijos son los que sufren, una etapa que se acabó o donde los hijos terminan la escuela y los padres hacen los gastos de la promoción, de la graduación, porque ahora son así, son gastos y gastos para que se gradúen de la escuela como si se graduasen de la universidad, ¿verdad? Pero es de la escuela y luego el hijo no quiere estudiar, es decir, no quiere hacer nada con su vida. O sea, has invertido, has gastado todo para que el hijo te diga, sí, pues no quiero hacer nada. ¿Tú te imaginas eso? O a veces una pérdida que uno no sabe cómo procesar, la pérdida de un ser querido, de un padre, una madre, un hijo. Eso toca mucho a la familia y muchos no lo superan. En estos momentos uno se pregunta, Señor, ¿dónde estás cuando el templo se quema? ¿Dónde estás cuando que era sagrado se cae? ¿Dónde estás cuando llega el exilio? La respuesta de Segunda de Reyes es profunda. Dios estaba juzgando. Sí, pero Dios no había dejado de ser fiel. Es decir, seguía con su pueblo a pesar de su desobediencia. Este libro no termina exactamente con el templo quemado. Termina con una escena pequeña, casi silenciosa, pero llena de significado. Y eso lo vemos en Segunda de Reyes, capítulo 25 del 27 al 30. Estos versículos dicen que Joaquín, rey de Judá, que estaba preso en Babilonia, es liberado de la cárcel, recibe trato favorable y come en la mesa del rey. Esto no es todavía el regreso completo, no es todavía la restauración total, no es todavía la Jerusalén reconstruida, pero es una señal. Así funciona la política, una pequeña luz en Babilonia. Y esa es la enseñanza final. Dios puede permitir disciplina, pero no abandona sus promesas. A veces demora. El exilio no fue al final de Dios. Jehová mira de lejos a su pueblo, pero lo tenía presente.
La destrucción no fue el final de la historia. La disciplina no anuló el pacto. La ruina no borró la esperanza. Dios todavía estaba escribiendo la redención. Y nosotros sabemos, mirando toda la historia bíblica, que de la línea de David vendría Jesucristo, el Rey perfecto, el Rey que no se corrompe como Acaz, el Rey que no se enorgullece como Ezequías en su momento débil, el Rey que no contamina el templo como Manasés, el Rey que no solo encuentra la palabra, sino que es la palabra hecha carne. Cristo es la esperanza que no muere en medio del exilio y sigue también en nuestras vidas. Llegamos al final y miramos la imagen completa. Ahora, al mirar todo el mapa mental, podemos ver el recorrido completo. El resumen de la clase empieza con el rey Acaz, que copia un altar falso. Israel cae por no escuchar y Ezequías confía. Ezequías ora y Dios libra. Ezequías es sanado, pero debe cuidar su orgullo. Luego vimos al rey Manasés, que hunde a Judá en la idolatría. Josías, que vuelve a la palabra. Y al final vimos que Jerusalén cae, pero Dios deja esperanza. Y la pregunta para nosotros no es solamente ¿qué les pasó a ellos? Sino la pregunta es ¿qué altar hay en mi corazón? ¿El altar correcto que quiere Jehová? ¿Qué quiere Jesucristo? ¿Estoy escuchando las advertencias de Dios? ¿Estoy confiando como Ezequías? ¿Estoy llevando mis cartas difíciles delante del Señor? ¿Las presento en oración a Dios? ¿Estoy cuidando mi corazón después de recibir bendiciones? ¿Hay ídolos que he dejado entrar poco a poco? ¿La palabra todavía me quebranta como a Josías? ¿O me da igual cuando leo o escucho las Escrituras? Creo que aún en mi exilio Dios puede dar esperanza. Mi hermano, esta clase con estas historias no está escrita para que miremos a Israel y Judá con superioridad y digamos que somos mejores. Está escrita para que nos miremos con humildad porque nos parecemos, porque hay algo que tenemos que mejorar. Hay un rey Acaz dentro de nosotros cuando queremos copiar lo del mundo. Hay un pueblo de Israel dentro de nosotros cuando Dios habla y no escuchamos. Hay un rey Ezequías dentro de nosotros cuando confiamos y oramos. Hay un Manasés dentro de nosotros cuando dejamos entrar ídolos. O hay un Josías dentro de nosotros cuando la palabra nos quebranta o nos hace humillar. O quizás hay un exilio dentro de nosotros cuando sentimos que hemos perdido algo sagrado. Pero no olvidemos que también hay una esperanza más grande que nuestra caída. Dios disciplina, pero no abandona. Dios juzga, pero también llama y lo hace siempre. Dios permite consecuencias de nuestros actos, pero sigue abriendo caminos de redención. Mi hermano, los capítulos de hoy de Segunda de Reyes, capítulo 16 al 25, es una advertencia y una esperanza. Advertencia porque ningún pueblo, ninguna familia, ninguna persona puede alejarse de Dios indefinidamente sin consecuencias. Siempre hay consecuencias, no arriesgues. Pero también hay esperanza porque aun cuando Jerusalén ardía, Dios no había dejado de ser Dios. Tal vez hoy alguien siente que hay partes de su vida que está como si estuviese en ruinas. Tal vez alguien siente que hay partes de su vida que está como si estuviese en ruinas. Tal vez alguien siente que ha perdido tiempo. Tal vez alguien mira atrás y dice, he copiado altares falsos. Tal vez alguien reconoce, Dios me habló, pero no escuché. Tal vez alguien está en una especie de exilio emocional, espiritual o familiar. Pero no olvides que el exilio no tiene la última palabra cuando Dios todavía está escribiendo la historia. Vuelve al altar verdadero, vuelve a las escrituras, vuelve a la oración, vuelve con todo tu corazón. No esperes a que se quemen las murallas para escuchar a Dios. No esperes perder la paz para buscar el rostro de Dios. No esperes a que Babilonia toque la puerta para ordenar tu casa.
hay todavía, hoy todavía hay tiempo de acercarse a Jesucristo. Porque el mismo Dios que permitió disciplina también dejó esperanza. El mismo Dios que dejó caer Jerusalén también preparó restauración. El mismo Dios que juzgó el pecado también prometió un Rey eterno. Y ese Rey es Jesucristo. En Jesucristo el exilio no es el final. En Él la ruina puede ser restaurada. En Él el corazón puede volver. En Él Dios no solamente reconstruye muros, reconstruye nuestro corazón, nuestras almas. Cuando el corazón copia altares falsos, termina perdiendo la presencia. Pero cuando vuelve a Dios con humildad, aún en el exilio, puede nacer la esperanza. Que esta clase te haya servido para que tu corazón, si está lejos, vuelva. Si está en el exilio, vuelva a reencontrarse con Dios. Y si es que estás en el camino, continúes aferrándote a la barra de hierro, a la palabra. Que tengas una hermosa semana, mi hermano. Gracias por acompañarme en compartir estas escrituras que nos ayudan en nuestras vidas. Compártelo, los aprendido con los demás. Déjame tus comentarios, si te gustó la clase, qué parte te gustó y cómo te ayuda en tu vida. Gracias por ello. Te espero la próxima semana.